Aular. Él es médico, es cirujano, tiene maestría en administración del IESA, es experto en estrategia, en cambio organizacional, en transformación digital de instituciones y sistemas de salud. Es fundador y director de organizaciones prestadoras de servicio en torno a la salud. Es consultor gerencial en diferentes países de América Latina y tiene publicaciones sobre estrategias y organizaciones de sistemas de salud. ¿Y por qué leo? Bueno, buena parte de su hoja de vida profesional, porque lo que vamos a abordar con él hoy en el segmento Estrategia de Convergencia es el plan de salud indicado para nuestro país en las condiciones actuales. Sobre la base, bueno, gane quien gane el día domingo. ¿Qué plan de salud, qué políticas públicas de salud se deben implementar en una primera etapa, a mediano plazo y a largo plazo, para finalmente lograr un esquema como la mayoría de la población espera, demanda desde hace muchísimo tiempo? Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Un Gracias. gustazo poder compartir con todos estas ideas. ¿Se está escuchando bien? Perfectamente, doctor. Y además debo decir que usted viene trabajando en el Plan de Salud Venezuela. Entonces, ahí pongo mejor en contexto a la audiencia de por qué hoy lo tenemos en el programa, ¿no? Y qué vienen Sí, sí. contemplando para poder rescatar un sistema fundamental. Sí, bien. Hay que tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? El primero es la situación que existe a nivel mundial en los sistemas de salud. Realmente, a nivel mundial existe una crisis de sostenibilidad en los sistemas de salud. Los sistemas de salud están consumiendo progresivamente cada vez más recursos y la velocidad de consumo de recursos es superior a la velocidad de crecimiento del Producto Interno Bruto de las economías que lo deben soportar. Entonces, esto obviamente no es sostenible. Este crecimiento se viene dando desde mediados del siglo pasado y tiene tres causas fundamentales. La primera es que la población está envejeciendo. Con el envejecimiento de la población, la demanda de servicios de atención médica sube. En segundo lugar, la tecnología médica tiene una explosión de innovación a un costo muy alto y esta innovación las sociedades no están dispuestas a renunciar y eso es muy lógico. Entonces, eleva los costos. Y en tercer lugar, en el mundo entero, los sistemas de salud, los servicios de salud se pagan por un esquema que se llama pago por servicio prestado. Esto es, si a usted le ofrecen, se le dan un servicio de salud, usted lo paga, o el sistema lo paga, ¿no? Esto implica que existen incentivos a incrementar el volumen de facturación de los servicios de salud independientemente del resultado que el procedimiento tenga en el paciente. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que nosotros venimos en Venezuela de una larga historia de cuasi monopolio estatal en la propiedad y provisión de los servicios de atención médica. En la provisión de servicios de atención médica, nosotros tenemos básicamente un 85% de las camas de todo el país en manos del Estado. Y esto fue posible debido a que, bueno, por muchos años contamos con una amplísima y gran renta petrolera. Esto ya no es así y no se ve que sea posible volver a ese estadio en el futuro inmediato ni en el inmediato tampoco. Entonces es Ujú. necesario contar no solo con el Estado, sino también con la capacidad de inversión, la capacidad de creatividad y la capacidad de innovación y emprendimiento del sector privado, tanto nacional como internacional. Ujú. Porque además, Luego, doctor, continúe, por favor. sí. No, bueno, quería tomar el primer punto, como tenemos esta crisis de sostenibilidad, porque hay un incremento muy grande de volumen de procedimientos con un dudoso impacto en los pacientes, es necesario, como nosotros no tenemos una situación de bonanza, no tenemos dinero para gastar en procedimientos que no tengan impacto. Entonces, nuestro sistema tiene que estar, en primer lugar, orientado al valor, esto es, orientado a que los procedimientos que se hagan sean procedimientos necesarios y que sea esto comprobable con evidencia. En segundo lugar, que sea un sistema universal de cobertura para absolutamente toda la población, sin ningún tipo de exclusión. Y en tercer lugar, tiene que ser un sistema con una progresivamente mayor participación del sector privado para que le demos más rapidez para levantarlo, para que pueda rendir el dinero a partir de una aproximación más al valor y no tanto al volumen, porque el volumen es fácil de vender. Incluso políticamente es sencillo decir, hicimos tantas cirugías, hicimos tantos procedimientos, vacunamos a tantos niños, perfecto. Pero, ¿qué impacto tuvo real en los pacientes esa intervención? Esas intervenciones cuestan dinero y nosotros tenemos que acostumbrarnos a medir muy bien los resultados. Para que se puedan medir bien los resultados, nuestro sistema tiene que estar totalmente digitalizado.
Y esto, cuando digo totalmente digitalizado, es que nuestro sistema completo en todo el país, hospitales públicos y privados, deben tener un uso extensivo de la historia clínica electrónica para Ujú. poder medir bien los resultados. Esto a veces, cuando uno lo dice, suena a ciencia ficción porque sabemos que nuestros hospitales tienen una serie de problemas muy básicos y evidentemente hay que resolverlos. Obviamente hay que resolverlos, pero no podemos perder la visión de a dónde vamos porque la digitalización, la orientación al valor, es lo que permite la optimización en el uso de los recursos, para que los recursos que tenemos, que son limitados, nos permitan tener cobertura universal decente para toda la población. ¿Cómo trabajarían, por ejemplo, bajo este esquema, el asunto bueno, del poder adquisitivo de una población que además hoy en día está en una crisis hasta humanitaria y no tiene ni siquiera para pagar esenciales como la comida, mucho menos los costos de la salud? Incluso en el sistema público, que supuestamente subsidia todo, al final cuando la mayoría de los reportes, cuando uno entrevista a los representantes de ese sector, te dicen que los pacientes tienen que llevar todo, ¿no? Que ahí lo que se ofrece es la sala quirúrgica, el personal, la atención del personal médico, pero en general todos esos insumos tienen que llevar el paciente y con mucha dificultad. ¿Cómo establecerían ese modelo, no? ¿Bajo la modalidad de seguros? ¿Seguirían bajo el concepto de subsidio? ¿Cómo sería? Sí, es una pregunta clave porque no existe sistema de salud ni atención médica gratis realmente. Alguien Mm, la tiene que pagar, el dinero tiene que salir de algún lado. En Venezuela tenemos ahorita un problema de limitaciones importantes en la disponibilidad fiscal del Estado para poder financiar ampliamente un sistema de salud como se hizo por muchas décadas, ¿no? También existen limitaciones importantísimas en el poder adquisitivo de la población, de manera que si se pretende financiar a partir de aportes en las nóminas, no conseguimos nómina suficiente para poder financiar un sistema de salud. Y si se pretende financiar desde los impuestos generales del Estado, tampoco va a haber dinero suficiente. Entonces, es fundamental diseñar un esquema de financiamiento parcial inicial con fondos que no vendrían ni del Estado ni de las nóminas de los empleados, porque tenemos un amplísima tasa de desempleo y mucho empleo informal, a través de seguramente préstamos multilaterales, etcétera, pero esto tiene que ser por un periodo muy corto, ujú. limitado, y además hay que mostrarle a quienes prestan el dinero cuál es el camino para la autosostenibilidad, porque no nos pueden financiar el sistema de salud para siempre. Entonces, es fundamental entender que si no existe un crecimiento económico robusto y sostenido, no vamos a poder financiar no solo el sistema de salud, sino muchas otras cosas que es necesario financiar en el país. Claro. Muchos bienes públicos que tienen que ser financiados. Entonces, es fundamental que exista un crecimiento económico robusto y sostenido. Inicialmente, se puede recurrir a medidas de financiamiento, a métodos de financiamiento no recurrentes, puntuales, por un periodo de tiempo, pero es fundamental mostrar cuál es el camino hacia la autosostenibilidad. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en cuál es el objetivo de largo plazo y que quede vinculado al desarrollo económico. ¿Qué podría De ser de manera qué que si manera esa sustentabilidad? una vez que el país comienza a recuperarse económicamente, ¿qué es lo que se va a ver? Va a haber un aumento en la recaudación fiscal, sin ninguna duda. Entonces va a haber una mayor disponibilidad de dinero a partir de los impuestos generales por parte del Estado. Adicionalmente, también el ingreso promedio de la población va a ir elevándose poco a poco. Eso va a permitir que a partir de los ingresos en la nómina de los empleados, que tienen que ser progresivamente cada vez más empleados formales, hay que favorecer el empleo formal, y a partir de una mayor robustez en la recaudación fiscal, producto de un mayor crecimiento económico, pueda comenzar a extraerse dinero de allí con la propuesta que sea con dedicación exclusiva a salud, que se genere un fondo general de salud para toda la población, para todo el país, y Mm, que sea con dedicación exclusiva a salud, que no se puede usar para otra cosa. Este fondo es el que financiaría los gastos de salud de toda la población, pero no lo financiaría directamente, o sea, no entregaría el dinero directamente a clínicas y hospitales, sino que se crearían una serie de instituciones que son las administradoras de seguros de salud, donde la gente se tiene que afiliar y se pueden afiliar de manera libre y las pueden cambiar cuando quieran. Estas administradoras son las que se encargan de canalizar las citas, de además negociar y asegurarse de obtener precios adecuados y hacer las auditorías con las clínicas y los hospitales de manera que los procedimientos que se hagan estén justificados y tengan un impacto en los pacientes.
Estas administradoras son en última instancia las que se encargan de que el dinero rinda, que el dinero rinde, que no se gaste dinero que no esté justificado. Por último, cómo evitar el mercantilismo en el que terminan esto es muchos países? fundamental, fundamental. La manera clave de eliminar el mercantilismo y la hiperfacturación o el que los intereses estrictamente comerciales se coman en el sistema son dos. En primer lugar, obviamente la primera barrera es la ética médica y la ética de las instituciones. Pero en segundo lugar, un sistema de información robusto que está midiendo resultados de manera continua y las administradoras no van a pagar por cualquier servicio que tú hagas. Tienen que pagar por servicios que tengan justificación y que estén justificados con los indicadores. Además, estas administradoras recibirían su ingreso en parte correlacionado con indicadores de salud poblacional de la población a la cual atienden, de manera que tienen que estar pendientes de la salud poblacional de la población que están atendiendo. Por otra parte, es necesario crear la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud es una organización estatal que se encarga de monitorear el uso del dinero y el cumplimiento de los derechos de los pacientes. De manera que Mm. tenemos un sistema que permite la participación del sector privado, permite la competencia entre los privados, pero es de competencia estructurada dentro de unos ciertos parámetros que impide que las asimetrías de información y las fallas de mercado que se dan normalmente en salud en todo el mundo hagan que no tengamos resultados eficientes y que favorezcan el bien común y la salud pública de la población. Eh, Entonces, para cuidar el dinero, se Ujú. utiliza los indicadores, la data dura levantada de manera transparente por sistemas robustos y adicionalmente la Superintendencia de Salud y por supuesto el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de todo el sistema que está monitoreándolo continuamente. Ajá, y querían con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por ejemplo. Seguirían bajo el concepto de ir reteniendo, ¿no? Del salario, del sueldo de los venezolanos una porción para poder también asegurarlos en el tiempo. Sí, aquí hay un tema de eficiencia, ¿no? No solo con los seguros sociales, existen en el país, y eso pasa en muchos países, existen múltiples sistemas de salud pequeños para que el sistema sea lo más eficiente posible, realmente lo más conveniente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista actuarial, es que el sistema sea lo más grande posible. Lo mejor es que sea un solo sistema único de salud Ujú, para toda la población. ujú. Es obvio que habrá algunas excepciones, como por ejemplo el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, y esto es básicamente por razones de seguridad nacional, Claro, razones estratégicas que todo el mundo conoce. Pero hay muchos otros subsistemas que deberían unificarse. eh, unificarse para obtener Ujú. máxima eficiencia operativa y para que los recursos rindan, porque en salud, en la medida en que el fondo es mayor, la distribución de los riesgos de la población es más eficiente, porque esto es un sistema solidario en Claro. donde los que tienen más dinero financian a los que tienen menos dinero y los que están más sanos financian a los más enfermos, como sucede en cualquier sistema de salud del mundo más o menos razonable, ¿no? Más o menos razonable. Y le iba a Entonces, preguntar, doctor, porque lo que nos me queda es un minuto, 2 minutos, yo creo que la audiencia está como yo, muy interesada en seguirlo escuchando. Esta conversación de hoy es valiosísima, ¿no? De lo que estamos hablando desde un plan de salud adecuado para el país que hoy tenemos, además en la crisis humanitaria que hoy estamos. Y hablamos con el doctor Raúl Aguilar, que de hecho viene trabajando en ese plan país, plan de salud específicamente, bueno, en esa aspiración de cambio y de mejoras para todos los venezolanos, y ya lo están escuchando, pues todo lo que vienen contemplando. Pero nos quedaron muchos temas, doctor. Por ejemplo, el de cómo manejarían ustedes justamente la administración, realmente garantizar la transparencia de los recursos. Y sobre la base de la experiencia que hemos tenido, usted apeló a valores como la ética, pero sabemos que también toca reforzar y mucho los valores de vida, los valores ciudadanos en una población que, bueno, ha transitado infinidad de experiencias, algunas no tan buenas, ¿no? Y que incluso pueden haber hasta deteriorado nuestro comportamiento social. ¿Cómo lograr que desde arriba hacia abajo esa ética, esa transparencia, ese valor como la honestidad se mantenga? bien, uno tiene que asumir que las personas desean genuinamente tener un comportamiento ético correcto y que en situaciones no extremas eso va a ser así. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente. Sí. Eh, es necesario que además entonces utilicemos información que sea objetiva, porque
la discrecionalidad en el tema del manejo del dinero y del control y el seguimiento de los fondos y de la calidad del servicio nunca da buenos resultados. Tiene que ser objetiva. Y para que sea objetiva, por eso es que tenemos un énfasis muy grande en que el sistema sea capaz de medir resultados de manera exhaustiva. Esto es un sistema que va a generar, estando completamente digitalizado, toneladas de información, de data Entiendo. dura que nos permite medir objetivamente, sin ningún tipo de subjetividad, Ujú. los resultados de la intervención a los pacientes. Auditable y Y público. está auditable completamente y con transparencia. La información tiene que estar disponible para todos los jugadores del sistema Ujú, y también para la población. Porque de hecho, si nosotros tenemos un hospital que tiene un indicador, pongamos un ejemplo, un indicador de estancia promedio para un determinado tipo de cirugía. Si usted está en el hospital de Los Magallanes, y el hospital de Los Magallanes está presentando para un determinado tipo poblacional un promedio de estancia de 1,5 días para una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones, y la gente del hospital del Lidis resulta que está teniendo el doble, tiene 3 días de tiempo de estancia en circunstancias iguales, cosa que solamente la vamos a saber si medimos muy bien los resultados. Los amigos y el sistema además te reconoce que tú tengas un tiempo de estancia menor porque eres más eficiente y los ujú, pagos van a ser mejores si tienes un mejor tiempo de estancia. ujú. Los incentivos están alineados, la transparencia está dada y los datos existen para que entonces los amigos del Hospital del ICES vayan al de los Magallanes y le digan, amigos, ¿qué están haciendo ustedes? Esto lo que hace es permitir que entre los hospitales se compartan las mejores prácticas y Claro, la calidad de servicio vaya progresivamente subiendo. claro. Por otra parte, sería maravillosa el crecimiento de la investigación clínica que se daría en nuestras universidades, porque va a haber disponible muchísima data. Es una data que, por cierto, tiene que ser manejada de manera profesional y con la última tecnología. Es para esto hay que crear un instituto que es un instituto independiente, especializado en el manejo de grandes volúmenes de datos, que es el Instituto Técnico de la Salud. Esto es un instituto técnico independiente, solamente se encarga de manejar la data del sistema, que va a ser una data súper abundante, genera toneladas de data por minuto, y esta data la tiene que manejar con las últimas técnicas de manejo de grandes volúmenes de información, convertirla en reportes, convertirla en indicadores, convertirla en información útil para que todos los jugadores del sistema sepan exactamente dónde están parados, cómo pueden mejorar, cómo pueden optimizar su rendimiento y los pacientes a su vez sepan cuáles son los jugadores con mejor rendimiento. Entonces Claro, uno alinea la claro. información, transparencia, permite que los incentivos se alineen y el sistema funcione con mayor eficiencia. Totalmente, doctor. Y bueno, ahí quedaron muchos puntos por desarrollar, como por ejemplo planes para la medicina preventiva, que es esencial justamente para lo que acaba de explicar, para una mayor eficiencia del sistema, incluso y el manejo de los recursos. Y bueno, me gustaría en una segunda parte que también nos comentara cuáles son sus referencias en el mundo, porque países muy avanzados, muy desarrollados, tienen sistemas, algunos públicos, de subsidio a la población, que en general funcionan, responden, pero también hacen que los pacientes deban muchas veces esperar hasta 3 meses por un especialista o hasta 4 meses por un especialista y resulta que hasta la patología se les complica. Eso es un drama del que podemos abordar y cómo lo evitarían eventualmente en la aplicación de este plan de salud para Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Por lo pronto lo despido, pero muy agradecida de lo que vienen haciendo, del trabajo que vienen haciendo y bueno, haber compartido hoy parte de la información de lo que sería el plan de salud para Venezuela con el doctor Raúl Aular, que es médico, bueno, en la larga lista de menciones que hice al principio.